Muy buenas noches a todos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, un programa que se transmite por radio y televisión alternativa a Justicia y que cuenta con el respaldo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC y del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Un agradecimiento muy especial a nuestros buenos amigos de J6G Consultores, Fisco Online Capacitación Empresarial, Servicios Integrales LOB, Popol Bull Jurídico, a nuestros buenos amigos de Radio Use y a la revista Jurídica y Contable por apoyarnos siempre en el, en el inicio, desde el inicio más bien, y el apoyo continuo a su programa. Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Aquí en la Ciudad de México un poco frío, un poco fresco, tranquilo. Allá por su rumbo no sabemos cómo estén, pero por acá está más o menos agradable el clima, ¿no? No hace ni frío ni hace calor, está más o menos agradable en estos momentos aquí por el sur de la Ciudad de México, exactamente aquí desde Xochimilco, como siempre le hemos dicho. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a su programa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, amigos? ¿Cómo se encuentran después de sus labores cotidianas? Todo ya más tranquilo. Audencio, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias, contador. ¿Cómo estamos todos? Pues aquí también en la parte norte de la ciudad estamos a 18 grados más o menos. No hace tanto, no hace frío prácticamente, como bien dices. Estamos, creo, en un clima más o menos y pues todavía no terminamos nuestras actividades, pero estamos en una de ellas precisamente en este momento con, pues el programa. Hoy es martes, día de el programa Conociendo el Mundo Fiscal. La verdad es muy importante que estar con nuestros amigos facebookeros, conociendo el mundo fiscal, y pues démosle también la bienvenida a nuestro amigo el contador Silvino Flores, desde allá, desde la parte sur también de la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras, contador Silvino? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante, contador Silvino. Bien, buenas noches. Miren, aquí también un clima muy templado. Creo que estamos perdiendo su voz del contador Silvino. Exactamente. No sé si va en trayecto. Si es así, contador Silvino, pues ¿Ya no me te escuchan bien? escuchamos bien. Sí, ahí ya estás mejor. Allá. Ok, muy buenas noches. Les decía yo, acá en el sur de la ciudad, un clima muy templado. Como bien lo dicen, no hay ni mucho frío ni calor. Afortunadamente, lo que sí es que en los días ya se ha sentido caluroso, pero bien, muy contento por estar un programa más aquí y pues aportando nuestro granito de arena con la gente que nos sigue escuchando, ¿no? Como lo hemos dicho, así sea una o sean 1000 o sean X, vamos a estar siguiendo transmitiendo el programa, ¿no? Y hoy es un tema muy interesante. Es correcto. Bueno, pues como bien lo hemos dicho, vamos a hablar de temas de actualidad, de temas del momento. En este caso, hoy, como habrán visto, el tema del programa, el cual vamos a hablar del REF. ¿Existe? ¿Todavía no existe? ¿Va a morir? En teoría ya debió haber muerto. Supuestamente los amigos del SAT, para ellos ya debió haber fallecido el RIF, pero ¿cuál es la realidad? Que sigue vivo, existe todavía. Entonces ahorita sería la pregunta como bien la mandamos al principio del programa. ¿Cuál es el futuro del RIF para este 2023? O sea, sí está complicado, es más o menos tolerable.
nos pueden fiscalizar de qué se trata este asunto. Gaudencio, ¿qué nos puedes decir al respecto, por favor? Híjoles, es uno de mis regímenes y yo creo que va a seguir, que va a morir, como tú dices, está condenado a morir. Sin embargo, pues como dicen, le falta todavía mucho tiempo para morir, al menos que la autoridad en los próximos años diga, pues ya, hasta aquí llegaste, ¿no? De hecho, en la ley del impuesto sobre la renta ya no existen sus artículos que lo regulaban, fueron derogados. Yo creo que, pues porque nació el nuevo régimen del simplificado de confianza, desaparecieron los artículos que regulaban pues el régimen de corporación fiscal. Sin embargo, de acuerdo a la propia ley del impuesto sobre la renta, recordemos que en el 2014 fue cuando nació este nuevo régimen. Hacemos un poquito de historia, que nació este régimen de corporación fiscal sustituyendo aquel famoso régimen también régimen, el famoso repecos de pequeños contribuyentes, que era tan sencillo y mucha gente sí estaba pagando sus impuestos porque todo era a través de una tabla y decían cuántos ingresos tuve, pues 1,000 pesos. Ahí encuentro en la tabla, pues tengo que pagar 200 pesos de impuestos, lo pagaban y se acabó y no existía ningún problema. Nació el nuevo régimen de cooperación fiscal, pues tratando de que acabaran con la informalidad. Desde aquellos años, en el 2014, fue pensado este régimen en acabar con la informalidad. Estamos en 2023, a 9 años de haber nacido el régimen de cooperación fiscal, y creo, sin temor a equivocarme, que la informalidad ha crecido mucho más de lo que estábamos en el 2014. Si ustedes quieren, por varias situaciones que han pasado en el país y en el mundo entero, con la famosa pandemia que tuvimos en el 2020, del COVID-2019, y que estamos en 2023, pareciese que ya no hay COVID, sin embargo sí hay, y todo eso vino pues a recrudecer el desempleo y también a incrementar pues la informalidad, porque mucha gente pues dijo, tengo que mantenerme, tengo que comer, tengo que mantener a mi familia, tengo que trabajar de algo. No había trabajo en las empresas. ¿Qué tuvo que hacer? Irse a la informalidad a pesar de que no quería. Entonces, veamos que la autoridad en aquellos tiempos lo pensó así. Me adelanto un poquito a la historia solamente para entender un poco de la historia de este régimen, que en el 2022, 1 de enero del 2022, nació el sucesor del RIF, el famoso RECICO, el régimen simplificado de confianza. ¿Y cuál es su objetivo de este régimen? También acabar con la informalidad. Estamos a un año de que nació el régimen simplificado de confianza y las estadísticas nos dicen lo contrario. No está acabando con la informalidad y no es que tenga una bola de cristal, pero creo que no va a acabar con la informalidad. Pero bueno, me regreso a 2014 cuando nació el régimen de incorporación fiscal. Esto es nada más como para entender la historia, ¿no? Es correcto. Para contestar tu pregunta, el régimen de incorporación fiscal murió, no ha muerto. Va a morir, de acuerdo a la ley, va a morir dentro de 10 años, o más bien dentro de 9, porque recordemos que también la ley dice que aquellos contribuyentes que se dieron de alta en el régimen de incorporación fiscal antes del 31 de agosto del 2022 tienen los mismos beneficios. ¿Cuáles? Estar en ese régimen durante 10 años. Entonces, si nacieron en el 2022 antes del 31 de agosto, entonces van a morir en julio del 2031, más o menos, creo yo, no me equivoco. Los últimos. Entonces, respuesta, no ha muerto. Para la ley, está muerto. Para la autoridad quisiera que ya no existiese, pero ellos mismos, de acuerdo a la propia ley, pues nos dan ese derecho como contribuyentes, y aquellos que estuvieron en el régimen de coerción fiscal, como yo les dije antes, del 31 de agosto, y también, ahorita ya es historia, que aquellos que mandaron su aviso de que querían seguir perteneciendo al régimen de compensación fiscal
hasta antes del 31 de enero del 2022, pues pertenecieron al RIF. Muchos que eran RIF no enviaron ese aviso y en automático los pasaron. Muchos, la mayoría al régimen simplificado de confianza, otros más los pasaron al régimen de actividad empresarial y profesional, que creo yo que es mejor este régimen último que el famoso reciclo, porque a ese famoso reciclo, aquí en este programa lo hemos bautizado como el monstruo de las 1000 cabezas, y el tiempo nos está dando la razón de que sí es un monstruo de las 1000 cabezas. Resumiendo la pregunta, el RIF no ha muerto y sigue tan vivo como tú, como el contador Silvino y como yo en este momento. El RIF no ha muerto y no morirá hasta que la autoridad nos lo mate, así que directo, ¿no? Que les dé el tiro de gracia y que en 2024, ojalá que no, tocamos madera, que no lo mate, ¿no? Pero todavía vive y tiene mucha vida y hay que seguir utilizándolo si es que estamos en el régimen de incorporación fiscal, porque también, por último, les comento que si ahorita tú te quisieras dar de alta en el régimen de incorporación fiscal porque acabas de nacer y porque fiscalmente hablando y ante la estadística del RFC, ante el padrón de Hacienda, resulta que no existe ya en el portal de Hacienda, ya no te puedes dar de alta en el régimen de incorporación fiscal. Ya para el portal, ahí sí ya está muerto, ¿no? Ahí sí ya no te puedes dar de alta. Entonces, pues, esa es la respuesta que te podría dar, muy amplia, pero quería yo hacer un poco de historia para aquellos que no están, pues, tan metidos en este mundo de impuestos, del régimen y de todos, que prácticamente o propiamente este régimen, no lo mencionó, fue hecho para personas físicas, solamente personas físicas, no personas morales. Personas morales nada tiene que ver con el régimen de incorporación fiscal. Entonces, todos nuestros amigos facebookeros, la mayoría, muchos que tienen micropymes, pymes, una panadería, una recaudería, una tortillería, una tienda de abarrotes, prácticamente fueron asesorados en aquellos años y fueron dados de alta en el régimen de incorporación fiscal. También más adelante vamos a tocar la polémica que cuando termina aquellos que se dieron de alta en el 2014 en el régimen de incorporación fiscal, mueren en 31 de diciembre de 2023, hasta ahí termina, o cuándo, porque recordemos que este régimen no son por años calendarios, sino si te diste de alta a medio año, pues no mueres, no se te acaba tu tiempo en el 31 de diciembre de 2023. Pero vamos a dejar que nos hable un poco el contador Silvino porque no nos deja hablar. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Es Perfecto. correcto. Sí, mira. Y también ahí, complementando la información que nos comentaste, contador Gaudencio, habría que hacer precisiones, ¿no? ¿Por qué precisiones? Porque hablando de 10 años, o sea, eso no se cumple en todos los aspectos, porque hay contribuyentes que si se dieron desde el 2014, en el 2024 sería su último periodo. Esa es una característica o una precisión que se debe hacer. Otra precisión es que a diferencia de los regímenes que conocemos, que son los otros donde se hace el ejercicio completo de enero a diciembre, aquí en los RIF también lo establecieron que es a partir del mes en el que entraste hacia adelante se cuenta un año. Si te diste de alta en julio, al siguiente julio del siguiente año, en ese año se está cumpliendo un año de estar en ese régimen, ¿no? No es que tengas que esperar hasta diciembre. Son las dos precisiones que yo quería hacer nada más. Es que teníamos que dejar que dijeras algo, contador Silvino. Sí, no, lo sé, por eso es que les agradezco nada más. Pero sí, o sea, digo, abarcando para hacer más amplio el conocimiento a nuestros oyentes, ¿no? Sí, es súper importante tus comentarios, ya fuera de broma, sí es importante esas apreciaciones, porque hay una polémica grande en redes sociales entre nosotros los contadores y muchos también estamos un poco desubicados. También recordemos que el 2014 nació este régimen y que dijo la autoridad, ¿saben qué, señores? 2014 no cuenta, porque fue un año de prueba y empezó a contar a partir del 2015
solamente con una precisión para efectos de cómo tenías que pagar el impuesto sobre la renta, no por los años calendarios que tenías que estar en el... Gaudencio. Silvino. Silvino, ¿me escuchan? Seguimos en transmisión. Amigos, ¿me escuchan? En redes, ¿me escuchan? Facebook, Twitter, ¿sí nos están escuchando? ¿Todo bien? Por ahí me pueden ayudar a responder, por favor, en redes. ¿Sí me escuchan? Amigos, ¿me escuchan? Silvino, Gaudencio, ¿escuchan? Bueno, al parecer sí estamos transmitiendo todavía en redes. No sé qué les habrá pasado a Gaudencio y a Silvino que no nos escuchan, pero pues, continuamos con el programa, ¿no? Bueno, como bien lo comentaba Gaudencio, este régimen de incorporación fiscal todavía sigue activo. ¿Sí me escuchan? A ver, veamos comentarios. Se fue Silvino y el contador Gaudencio. Ok, entonces sí me están escuchando, ¿verdad? Entonces sí seguimos en vivo en transmisión. Sí siguen la transmisión, todo tranquilo, todo normal. Yo, porque por aquí desde la transmisión veo que está todo bien, pero ellos no me contestan, no sé, por eso pido su apoyo ahí en redes. Si me pueden confirmar si está todo bien, por favor. Sí, ok, ok, correcto. Becky, que lo hagan por Discord, pero si están en Zoom, que cuelguen y vuelvan a entrar, es correcto. Ahora sí que se les ha de haber caído, yo creo que el internet, que es lo más seguro, porque no los alcanzo a... Los veo aquí conectados, pero no los escucho. A ver, déjenme comentarles que salgan y vuelvan a entrar para que ya me puedan acompañar aquí en el programa. Pero bueno, entonces en lo que se conectan, pues continuemos con el programa. Como lo decíamos, el RIF todavía sigue existiendo, como bien lo decían, este régimen fiscal recordarán por allá del 2014 que fue cuando nació y que vino a, digamos que a suplantar o a nacer en lugar del famoso
régimen del pequeño contribuyente, los famosos repecos. Recordarán que este régimen en aquellos años, hasta el 31 de diciembre de 2013, era el régimen más pequeño, hablando de los regímenes fiscales del SAT, y el pago era una cuota integrada que, de acuerdo al nivel de ingresos que tuviéramos, nos daban un precio, digámoslo así, ya un monto fijo de pago de impuestos, que en este caso me acuerdo era de 200 pesos, el más chico. El más grande creo que iba hasta 3,000, 4,000 pesos, algo así, no recuerdo bien. Entonces, desaparecen, eliminan lo que es los repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, y nace el RIF. ¿Con qué iniciativa? Con la misma de siempre, o con la que siempre han querido ellos ir hacia adelante. ¿Cuál? Combatir la informalidad, buscar que su base de datos de contribuyentes aumente, dando este apoyo, entre comillas, digámoslo así, apoyo de, de crear regímenes fiscales con beneficios fiscales hacia los contribuyentes, los cuales sean menos cargas administrativas, el poder declarar fácil, simple y tranquilos, y el que puedan seguir, digamos que continuando en ese régimen y poder seguir activos, ¿no? Como bien se comentó, el RIF nace el 1 de enero de 2014, pero ese ejercicio, hablando del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue el año cero, el año de prueba. Ya hablando del 1 de enero de 2015 es donde entra oficialmente el primer año del RIF. ¿Qué es lo que procede? Como bien lo dijeron, cuando nos inscribimos en RIF, tenemos 10 años para poder tributar en este régimen. Acabándose el 10º año, tenemos que emigrarle al régimen de actividades empresariales, que es el que sería en esta situación. Ya en el año 2021 fue cuando ya empieza a nacer, empieza a haber mucha incertidumbre, mucha, ¿cómo decirlo? Mucho caos, en el sentido de que empezamos a oír que el comienzo de un nuevo régimen fiscal. ¿Cuál? El que todos conocemos en la actualidad, el famoso RECICO, el régimen simplificado de confianza, el cual, como bien lo comentamos, por ahí en el segundo semestre precisamente de 2021, por ahí de agosto, fue donde ya estaba tomando fuerza este régimen, el cual iba a nacer oficialmente el 1 de enero de 2022 y iba a venir a suplantar o a quedar en lugar de precisamente el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué pasó? Sí. Perdón, adelante Juan Carlos, ya regresaste. Es lo que estábamos viendo. No sé, ahorita estoy viendo en Facebook a ver si ya regresamos. Ya regresamos porque se pausó un poquito. Se pausó un poquito nuestra transmisión, unos segundos, pero ya estamos de regreso. Estoy viendo Facebook y ya estamos otra vez de regreso. Vamos a continuar. Parece ser que sí, ya estamos. Entonces, como estábamos comentando, contador, que pues el régimen de incubación fiscal todavía puede ser aprovechado por las personas que así lo deseen y que están todavía en el régimen de incorporación fiscal, porque si ahorita tú quisieras pasarte al régimen de incorporación fiscal, como lo habíamos comentado, pues ya no se puede, ¿no? Realmente pues nos bloqueó la autoridad y dicen, pues ya se les acabó su 20, ¿no?
ya no pueden estar en el régimen de recuperación fiscal. Créanme que es un buen régimen. Una de las grandes, tiene muchas bondades todavía y debemos de aprovecharla quienes podamos estar en ello, de todos esos negocios que todavía están en el régimen de recuperación fiscal y que ya empiezan ahorita en este año a ser ya una preocupación para aquellos contribuyentes, porque estaban diciendo, oye, ¿y qué va a pasar con aquella tienda, con esa miscelánea que está en el régimen de recuperación fiscal y que ya va a morir? Que ya se le va a acabar el tiempo, ¿a qué régimen lo vamos a meter? ¿Lo vamos a meter al régimen simplificado de confianza? ¿Lo vamos a meter en actividad empresarial persona física? ¿A dónde lo vamos a meter? Y una de las sugerencias que tenemos nosotros y que siempre le hemos dado a todos los contribuyentes es que primero le pidan a su contador de confianza pues que le haga un comparativo entre los regímenes de régimen simplificado de confianza y en el de actividad empresarial y profesional, personas físicas también, y que le diga cuál es el más conveniente, porque si nada más el contador dice, pues tú mételo al régimen simplificado de confianza, no sabemos si es lo que más le va a convenir. Entonces, sí es importante que hagan ese análisis. Vamos a saludar aquí en redes sociales al contador Chicotenca, amigo y compañero de la revista Jurídico Contable, que dice que sí está, que sí se fue, pero ya regresamos. Bequis en Jesucristo dice, se le cayó un rato, ya regresó. Ya los veo, dice. Cuando nació el reciclo, ni averiguaron las consecuencias. ¡Qué horror! Exactamente, por eso, contadora Bequis, nosotros, la verdad, o contador, no me recuerdo, nosotros le nombramos aquí el monstruo de las 1000 cabezas y hemos estado viendo que en varios compañeros también ya le empiezan a nombrar el monstruo de las 1000 cabezas porque ahorita nos está dando pues la razón. Y si habláramos de personas morales que están en el régimen simplificado de confianza y que por alguna razón, porque ya se dieron cuenta que no les convenía o porque se salieron del límite de los 35 millones para personas morales, resulta que se quieren cambiar al régimen general y, oh sorpresa, el coeficiente de utilidad altísimo. Pero esa es otra plática, pero solamente como antecedente para decirles por qué es el monstruo de las 1000 cabezas el régimen simplificado de confianza. Porque te lo vendieron como siempre. Ya no vas a ocupar un contador. Si para el régimen de incorporación fiscal en aquellos años, amigos, si se acuerdan, ustedes ya nacieron con el RIF, no me vayan a decir que ni lo conocían, contador Juan Carlos y contador Silvino, porque va a decir, tú eres el más viejito y tú sí naciste. Yo les decía en aquellos años, ¿se acuerdan? De esto va a salir una maestría para el RIF, y realmente hicimos una maestría, y ya se va a morir el RIF y muchos. Pero ya quieren la otra maestría ahora en reciclo, contador. Pues ya la estamos cursando, contador, ya llevamos un año. No es cierto, apenas va a iniciar el primero. Sí, y entonces recuerde que una maestría mínimo es un año y medio, entonces todavía no la terminamos. Y vamos a estar, si es que Dios nos lo permite, en el 2025, si me permite vivir, y vamos a estar hablando del régimen simplificado de confianza, que sigue siendo un gran monstruo de las 1000 cabezas. Vamos a ir el dragón de 1000 cabezas, porque sí, la verdad es algo súper complicado. Nos lo vendió la autoridad como que era sencillo y que no necesitábamos contador, y ahora resulta que es cierto lo que dijeron, que ya no necesitábamos un contador, ahora necesitamos 2 contadores, un abogado, un psicólogo y no sé qué más necesitamos, contadores, un abogado, porque no es tan sencillo, ¿no? Estamos viendo ahorita las declaraciones de personas morales de régimen simplificado de confianza y problema, ¿no? Que tenemos ahorita, que ya nos están pidiendo los 4 estados financieros, que eso no nos debería de espantar a los contadores. Sin embargo, no estamos acostumbrados a prepararlo, ¿no? Pero el lado oscuro de las personas morales de régimen simplificado de confianza me está jalando. Jálenme otra vez al RIF, porque es lo que estamos platicando el día de hoy, y sus ventajas, como les decía, estábamos platicando con el contador Silvino cuando te fuiste a la pausa, contador Juan Carlos, que teníamos un límite de los 2 millones,
y que el régimen simplificado de confianza tiene 3,5 millones. Pero ¿qué grandes ventajas tiene el régimen de incorporación fiscal? Una, por ejemplo, si tú te compras una máquina, un activo, no hablemos de lo que sea, te compras un activo, un auto, para que sea más fácil, un equipo de transporte que la ley nos dice que lo puedes deducir solamente hasta 175,000 pesos a través de la depreciación vía gastos para el estado de resultados. Resulta que en el régimen de incorporación fiscal te compras el mismo auto y ¿cuándo lo vas a deducir, amigos facebookeros? ¿En 10 años, como dice la ley? No, lo vas a deducir en el año que lo adquiriste, en el mes que lo adquiriste, y lo vas a deducir al 100%. Por eso yo creo que la autoridad ha sido, cometimos un grave error con este régimen de incorporación fiscal, porque nos están metiendo grandes goles y resulta que tenemos pérdidas contables y fiscales porque estamos haciendo eso, estamos deduciendo eso, y resulta que la autoridad, yo creo que ya se pusieron a estudiar y decir, no, ahí nosotros solitos nos ahorcamos, ¿no? No, y Entonces, más bien ahí le diste en el clavo, porque ahorita recordando ese punto que bien ahorita estás comentando, ese digamos que fue un plus, un extra, un boom con el que vendieron el RIF, el cual, como ya lo dices, lo analizaron y ya vieron que para cuestión de Hacienda les dio en la torre. Para cuestión del contribuyente le ayudó, pero en cuestión de Hacienda les perjudicó. Por eso, ahora que nació el reciclo, recordarás o sabrás o hacemos la pregunta al público, nuestros amigos facebookeros. ¿Podemos hacer la deducción inmediata de este tipo de activos? Pues no. Recordar que volvemos a las depreciaciones, obvio, con un porcentaje más alto al que normalmente venimos trabajando en cualquier otro régimen fiscal. Pero para reciclo nos aumentaron las tasas de depreciación, pero volvemos al punto de que regresamos a depreciaciones, no a deducción inmediata del ejercicio como antes se realizaba con los RIF. Entonces aquí fue un cambio que entre comillas nos iba a apoyar con el RIF, pero que en reciclo ya no se viene a hacer esta situación, sino que ya regresamos ahora sí que a las tasas de depreciación que veníamos utilizando, digámoslo de cierta manera, pero con un poco más de porcentaje de depreciación única y exclusivamente para los reciclos. ¿Ok? sí, pero recordemos que personas físicas no tenemos deducciones para impuestos sobre la renta, y es lo más grave que tenemos en el régimen simplificado de confianza. Nos comenta la contadora Bequis, ya nos dijo que es contadora, una disculpa, contadora. Dice, ahora ya están apurados los que sobrepasaron los límites. Por ejemplo, en el reciclo está hablando de 3,5 millones y en las personas morales de 35 millones. Dice la contadora Julieta Ceja. Entonces el RIF va a existir hasta 2024 o hasta 2025. Pues exactamente va a continuar, porque prácticamente hagan de cuenta que volvían a hacer en el 2022. En el 2022 volvían a ser hasta los que estuvieron antes del 31 de agosto. ¿Por qué hicieron eso? Nadie lo sabe. Nadie, ¿por qué no dijeron pues hasta el 31 de diciembre del 2022? No, dijeron hasta el 31 de agosto del 2022. El que nació antes de eso tiene 10 años todavía para vivir como RIF, contadora Julieta Ceja. Si nos apresuras más, te diría que hasta el 31 de diciembre de 2021. Ajá, Porque recordemos que no se puede aplicar una ley retroactiva. El reciclo nace el 1 de enero de 2022. ¿Por qué tenemos ese limbo entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021 en no poder ser RIF? Pues sí, dice la contadora Julieta Ceja, soy Maricruz. Ok, lo que pasa es que aquí aparece como Julieta Ceja, pero dice que es la contadora Maricruz. Pues pues así estamos, contadores. ¿Cómo ven? La verdad es que el RIF todavía nos da para mucho. Recordemos que en aquellos años empezamos a dar unos cursos
y hasta todavía al inicio del 2022 dimos un curso de RIF y ahorita tenemos pendiente en volver a dar otro curso de RIF porque todavía vive, porque todavía está funcionando y porque todavía tenemos que cumplir y saber para aquellos que nacieron en el RIF todavía en 2022, pues todavía necesitan aprender porque al final de cuentas aquellos contadores que asesoraron a sus contribuyentes y que no los pasaron al reciclo siguen siendo RIF y tienen que cumplir con sus obligaciones, con todas las bondades que tiene, como lo que acabamos de decir. Pues, y fíjate, una diferencia grande que hay contra el reciclo es que el régimen de recuperación fiscal declara bimestralmente. En cambio, el régimen de simplificado de confianza, personas físicas, estamos comparando, presenta sus declaraciones cada mes. Y otra más, que en el régimen de recuperación fiscal no presenta declaración anual. Y en el régimen simplificado de confianza sí lo presenta. Entonces, imagínense ustedes, en el RIP hay deducción para impuestos sobre la renta con las facturas, con los FDIs que están adquiriendo durante todo el bimestre. En el régimen simplificado de confianza para impuestos sobre la renta nos dijo y nos lo vendió como espejitos la autoridad, ya no vas a ocupar facturas, ya no vas a ocupar CFDI, por eso ya no vas a ocupar contador. Entonces, no te preocupes, ¿para qué quieres al contador? Pero nunca nos dijo que eso era solo para efectos del impuesto sobre la renta, más no para el impuesto al valor agregado. Así es. Entonces, esa es una de las trampas, esa es otra cabeza mala para este monstruo del que estamos hablando y que estamos comparando el RIF contra el reciclo. Adelante, contador Silvino, contador Juan Carlos. Sí, tienes toda la razón en el tema es que, ¿sabes qué? No escuchamos bien a la autoridad tributaria. Lo que nos dijo que no íbamos a utilizar contador era en letras chiquitas, así cuando firmas un contrato de que tienes que leer hasta las letras chiquitas, era, pero para ISR, porque para IVA te tienes que apegar a lo que dice la ley y quiero ver que empieces a determinar para saber si es procedente, si no es procedente, si cumple los requisitos para deducirlos contra el IVA, etc. Por ejemplo, otro que comentabas mucho era el tema del importe, ¿no? Que te dicen, si son mayores a 2,000 pesos, tiene que ser por transferencia y cheque. Para RIF teníamos el que fuera más, si no mal recuerdo, hasta 5,000, donde podías pagar en efectivo y no tenías que hacer por transferencia. Entonces, son muchas cosas que la autoridad en letritas chiquitas no te especifica, ¿no? Y que precisamente nos dejan a nosotros del lado de que pues van contigo, te hacen una consulta, les dices todo lo que tienen que hacer y dicen, no, pues es que no te creo, contador. O sea, lo que tú me estás cobrando, pues se me hace mucho para nada más declarar IVA, por Para ejemplo, lo ¿no? poco que haces, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Sí. Así es. Adelante, Juan Carlos. Es correcto, aquí pues ya se han empezado a desmenuzar algunas cabezas de este monstruo llamado reciclo, el cual, como siempre, nos lo han vendido como lo mejor de lo mejor, pero como vamos avanzando ya en experiencia, pues vamos viendo la realidad de esta triste situación, ¿no? Como bien lo comentan. Aquí también puntualizar de que recordemos que cuando la autoridad nos habla de que no vas a pagar impuestos, no vas a tener beneficios, vas a ir pagando poco a poco, siempre está hablando del impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Recordemos que el impuesto sobre la renta es nuestro impuesto principal, es al que todos debemos de pagar, todos sin excepción. Recordar que el IVA es un impuesto trasladado y tal cual lo dice su nombre, es de traslado. ¿Cómo se traslada al momento de yo efectuar una actividad que realice que esté grabado más bien para situación de IVA, lo voy a cobrar? Por eso siempre se ponía el ejemplo de que cuánto me cobran, ¿no? O en esta situación, normalmente los profesionistas, no nada más nosotros los contadores, sino los profesionistas, llámese abogados, llámese ingenieros, llámese arquitectos, llámese como se llamen,
tenemos esa costumbre de decir, te cobro 10,000 masiva, te cobro 5,000 masiva, te cobro 1,000 masiva, ¿no? Lo que sea, pero masiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya tasando nuestro honorario, pero el IVA va a ser, digamos que el diferencial, ¿no? Así como yo lo cobro, ese IVA se lo tengo que entregar a Hacienda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos menos? Obviamente con los gastos, las deducciones autorizadas de acuerdo a nuestra actividad empresarial y podemos ir haciendo menor ese IVA. Pero en cierta teoría o en estricto sentido de la palabra, bien nos dice la autoridad, así como cobras el IVA, me lo tienes que pasar, ¿no? Si cobro 10,000 más IVA, estamos hablando de 1,600 de IVA, en donde esos 1,600, así como yo los cobro, se los tengo que entregar a la autoridad, ¿no? Por eso siempre nos dicen, no vas a pagar impuestos, ¿no? Ah, ok, ahorita con el reciclo vas a pagar nada más del 1 al 2,5% de acuerdo al nivel de ingresos que tengas, no vas a necesitar facturas, no vas a necesitar nada, todo va a ser al cobro y demás, ¿no? Pero como bien lo dijeron, o sea, estamos hablando única y exclusivamente de ISR. ¿Qué pasa con el IVA? Ah, el IVA no trae cambios, ¿eh? El IVA no sufre ningún cambio, el IVA sigue siendo igual. ¿A qué te refieres con esta autoridad? A lo mismo. Tú así como cobras el IVA, me lo tienes que trasladar. Entonces, no hay ningún cambio, o sea, todo sigue igual. Pero, coméntale esto al cliente a ver qué te va a decir. ¿O qué le Pues, vas a comentar? Oye, pues pues Hacienda nos dijo esto, sí, pero nada más es en este sentido. IVA sigue siendo IVA y tienes que tener deducciones para poderlo disminuir. Y si no, pues así como viene, lo entregas. eso es algo que también nos está comentando que la contadora Becky dice, en el RIF se tiene que separar el IVA del ingreso y muchos no lo separan, por lo tanto sobrepasan rápidamente los 2 millones de pesos. Dice, Prodecon, porque hizo una consulta a Prodecon al Ujú. respecto, me comentó que debido a esto el contribuyente acudía a ellos porque pues sobrepasaban rápidamente los 2 millones. Eh, y aún así, aunque estaban separados, el IVA y el ingreso los pasaban a la actividad profesional y a personas físicas Actividades con actividad empresariales. empresarial y profesional. ¿Cómo ven esto? Pues sí, realmente ese es uno de los grandes problemas que la autoridad, digamos, por decirlo, pues no respetaba eso, o sea, porque la ley es muy clara, estamos hablando de los ingresos y el IVA no es un ingreso, dado que ese es un impuesto, como bien tú lo dijiste, que se lo tenemos que enterar pues a la autoridad, porque ellos dicen, tú me cobras ese 16%, pero no es tuyo. Ahí era el grande problema, que también el contribuyente dice, ese 16% también es mío. Entró a mi cuenta bancaria y es mío, ¿no? Y se lo gastan. Sí, Ese es otro grave ese problema, es que otro dicen, problema. y cuando dices, es que lo tienes que pagar, no, si es mío, pues entró a mi cuenta, ¿no? Obviamente que no vas a pagar el 100% de lo que llega a tu cuenta porque también estás pagando IVA, ¿no? En tus compras. Entonces, la fórmula muy sencillo, lo que cobraste de IVA menos lo que pagaste de IVA, pues es lo que le vas a enterar a la autoridad. Pero el problema es que el contribuyente se lo gaste. Entonces aquí muchos optamos también por ser un poco conservadores y también dentro de los 2 millones teníamos que tomar en cuenta ese IVA precisamente por lo que acaba de comentar la contadora Becky, que la autoridad no le importaba eso, ¿no? Dices, con IVA ya rebasaste los 2 millones, ya estás fuera del RIF, ¿no? Entonces, ahí entraba una gran polémica. Yo tuve o tengo un contribuyente que me dijo, oye, contador, estamos en septiembre, yo llevo 1,900,000. ¿Qué hago? ¿Ya no facturo? ¿Ya no vendo? ¿Ya cierro mi negocio? Porque voy a salir del RIF. Y eso me pasó hace 5 años, cuando más o menos todavía tenía pues 50%, ¿no? De beneficio, de estímulo. Yo le dije, tú no te preocupes, tú pásate tus 2 millones y te pasas a 3, 4, 5, pues tú no te preocupes, eso quiere decir que tu negocio Va caminando.
dinámica, está funcionando, estás ganando, no te preocupes, te pasamos, en ese entonces no existía el régimen simplificado de confianza, solamente existía el de actividad empresarial y profesional, te pasamos a ese nuevo régimen y ahí vas a pagar, sí es cierto que no vas a tener todos los beneficios, pero tampoco quiere decir que vas a pagar en demasía de tus impuestos, al contrario, también vas a tener más beneficios, más deducciones de otro tipo, y en el cual pues en este momento en el RIF, aunque es muy benevolente, pues también vas a tener tus beneficios y vas a funcionar, y eso no quiere decir que vas a perder en tu negocio. Entonces, eso también frenaban a ciertos contribuyentes, porque también quiero decirles que mucha gente les decía, no, pues ya no factures, ya vende, pero sin factura, ¿no? Y entonces, pues también estábamos haciendo algo indebido. Nosotros, como contadores, nosotros por lo menos, los otros tres que estamos aquí y todos nuestros amigos facebookeros saben perfectamente que jamás vamos a recomendar o sugerir que vendan ni facturas o que compren facturas. Eso no podemos nosotros, y de nuestras bocas no va a salir decirles a ellos. Y nos han dicho, es que contador, es que mi vecino, mi compadre, el amigo de mi amigo. Exacto. El primo de un amigo dice que él no paga impuestos. ¿Y yo por qué sí pago? Es más, un claro ejemplo, yo también tengo un cliente que se dedica al tema de cafetería, da catering, ¿no? Es obvio que ella cobra masiva, Es esta catering, persona. contador. Catering es bebidas, alimentos y bebidas en stands o en las empresas. O por ejemplo, un ejemplo, usted en su empresa dice, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un desayuno para mis empleados, para festejar el Día de las Lupitas. Ah, yo contrato a esta persona y ya me dice, ¿qué quieres? ¿Comida o nada más un pan con café? Eso es el catering. Son Pero tú servicios de estás alimentos. hablando de esa cafetería que pone el nombre en el vaso, ¿no? Que pone tu nombre en el No, vaso. no, 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 no. Esas son establecimientos. El catering es que puede ir a tu lugar a darte los servicios de alimentos. Ok. Sí, amigos, sí. Nada más que muchos Entonces, facebookeros a lo mejor no sabíamos, ok, incluyéndome a mí, está que es bien. un catering, ¿no? Ujú. Entonces, es que así lo tiene categorizado el SAT, Sí, fíjate. sí. Nada más que Entonces, si te fijas, pues muchos no sabemos qué es el catering, ¿no? sí, no, y qué bueno que se hizo esta aclaración. Entonces, bueno, ponía de ejemplo, ¿no? Cobras masiva, pero cuando compra, la mayoría al ser alimentos van a tasa cero. Entonces, ahí sí se le acumula todo el IVA Es y, y, correcto. y, y está pagando el 100% del IVA acá que se presentan declaraciones. Entonces me dice, oiga, contador, pues sí, pero fíjate, todo lo que compras, y se lo expliqué 3 o 4 veces, a ver, dime dónde está el IVA aquí. No, pues que no, tenemos que pagarlo, es un impuesto que nada más la autoridad debe de tenerlo para controlar y saber, porque como bien lo dijeron ustedes, al ser trasladado no es tuyo, es solo temporal para llevar esos controles, ¿no? Pero ahí le duele al contribuyente desembolsar ese IVA porque siente que es Sí, suyo. Sí, 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 sí. y no es de él, o sea, tú lo estás cobrando a nombre de la autoridad y no es tuyo. Exacto, así es, Eso es lo así es, que no pueden entender los contribuyentes a veces, ¿no? Es correcto. exactamente. Aquí, Adelante, bueno, contador Cirilo, perdón por la interrupción. es No, con... adelante, Juan Carlos, ya terminé yo mi Ok. punto de vista. Aquí lo que yo quería comentar, referente al tema que nos está comentando esta Bequis, de lo del RIF que deben de separar el IVA y no lo hacen. Esto recordemos que normalmente cuando se hace la factura público en general, es donde nos decía si tus actividades son 100% al público en general, no me desgloses el IVA en la factura. Aunque digamos que ahorita también dependiendo el tipo de actividad, porque también aquí me surgió o recordé más bien otra situación en el que si estabas en RIF y tenías actividad tasa cero, al momento de presentar tu declaración en el aplicativo, aunque fueras tasa cero, te determinaba IVA. Entrábamos en la facilidad de que no superábamos los 300,000 pesos al año, que era lo que hacía, nos aplicaba un porcentaje menor.
Pero volvemos a lo mismo. Si yo por mi actividad no grabo IVA o estoy a tasa cero, más bien, mejor dicho, o sea, si grabo IVA pero a tasa cero, mis, mi factura es a público en general y en ella no desgloso IVA, entonces, ¿por qué en tu bendito sistema resulta que me estás determinando un IVA, aún siendo a tasa cero? Entro dentro de la facilidad o el estímulo de que no supero los 300,000 pesos al año, me vas a hacer pagar una porción también en ese sentido del IVA, independientemente del año que vayamos en cuestión de ISR, si estemos pagando el 10, el 20, el 30, el 40%, eso ya es aparte. Pero en cuestión de IVA, sí estoy, digamos que pagando un IVA el cual no estoy causando, aparte de que mi actividad está a cero. ¿Por qué pasa esta situación? ¿O por qué se está dando esa situación? Si en teoría, y no digamos que en teoría, o sea, por estricto sentido, yo no debo de pagar IVA puesto que mi actividad está a cero. ¿Qué has visto en esto, Gabricio? Híjoles, ahora siempre la pusiste, es difícil. ¿Por Porque, qué? Y es en riff, ¿eh? Así que eso es en riff. sí, claro, lo que pasa que como tú bien explicaste, pues hay formas de calcular el IVA y las facilidades que me dice la propia ley, que si no rebaso los 300,000, pues no estaba obligado a separar Sí, y a el lo IVA. que voy, o sea, en teoría no debería de pagar IVA, sí lo estoy pagando poquito, pero estoy pagando, cuando no Lo que debería. pasa que cuando estamos ya hablando de que tú estás haciendo tu factura al público en general, resulta que sí. No quiere decir también que no estás causando en el IVA, porque tu ejemplo fue muy específico cuando tienes tasa cero. Ujú. Pero si regresamos al ejemplo de su cafetería que tiene el contador Silvino, entonces, pues resulta que si Ah, sí, tú ahí sí estoy de compras acuerdo el de que tiene que café y cobrar te lo IVA. llevas, Ujú. sí es IVA, Sí, ahí sí sí estoy causa IVA. totalmente de acuerdo Si de lo que consumes causa. ahí en el establecimiento, no pagas ese IVA. Así es. Aunque en la cafetería que pone tu nombre, lo consumas fuera o dentro de la cafetería, te cobran el IVA. Porque ellos se rigen, digamos, por otras leyes que no Sí. sabemos por qué se rigen con otras leyes que no son las mexicanas, y resulta que ellos sí o sí te cobran el IVA. No, Y sí, en en este eso sí caso, estoy totalmente de acuerdo de que, o sea, cuando tu actividad causa IVA, o sea, lo tienes que, ahora sí que determinar, ¿no? En ese sentido, pero sí, aquí te estoy poniendo y te pongo más el ejemplo. Es un mini invernadero, produce planta, la cual vende, o sea, no graba, bueno, graba IVA a tasa cero. Entonces, ¿por qué demonios, si no tengo que grabar IVA, bueno, tasa cero, ¿por qué sí tengo que pagar una pequeña porción de IVA cuando no por la, es, lo que no pasa es que al 16? obviamente que la autoridad al ver que tú no vas a pagar IVA dice, ah, sí, pero mira, por tu actividad vas a pagarme esto. Ah, no, sí, Aunque, sí estoy de acuerdo, ¿no? De entonces, que me dices, vas a pero, pagar poquito, pero pero vas pagas a a final pagar. de cuentas, Pero ¿no? en el ejemplo, en el ejemplo que yo tengo de ese contribuyente, cuando yo pagaba IVA, pues obviamente me decía total de tus ingresos, para efectos de IVA, cero. Porque no tenía yo una base para IVA para tasa 16, y entonces yo no podía poner una cifra porque no tenía yo una base para efectos de calcular IVA. ¿Qué pongo? Cero. Base para pago de impuestos de IVA, cero. Aunque Ujú, yo tengo un ingreso de 100,000 pesos en el bimestre, pero para efectos de la base del IVA, yo no ponía los 100,000 pesos, yo ponía cero, porque no tenía base. ujú. Entonces yo no pagaba IVA. Pero mucho tiene que ver el aplicativo, como tú bien dices, cuando nosotros le Y sabes ponemos dónde está, te que digo, sí tenemos una así es. base. Y te digo, Entonces, ¿sabes dónde está el error? ¿O dónde ya lo detecté? ¿dónde lo detectaste? Precisamente en el campo de ventas a público en general. Sí, Ahí es donde está el meollo del asunto. porque si ponías tú algo ahí, por supuesto que te decías, ahí sí me tienes que pagar el IVA, Ujú. porque supone que tú sí tienes esa base para IVA porque lo estás juntando, porque te decía, tú no me lo desgloses,
pero si sabía que tú tienes una tienda, dice, pues sí estás causando IVA, hasta IEF, si me dejas ampliarlo, ¿no? Que el IEF, pues, si no eres afecto al IEF, pues no lo juntas, ¿no? No lo pagas, pues no lo declaras. Pero si lo pones ahí al venta al público en general, pones una cifra, pues obviamente que el aplicativo tenía formulado y te iba a calcular un IVA, ¿no? Ahí el problema, exactamente ese es el problema de que está mal integrada esa formulación, porque te estoy diciendo, actividad tasa cero, compras productos tasa cero, todo tasa cero, y resulta que porque nadie me pide factura de la venta de mi planta. Yo la vendo al Sí, público en general, tengo un puesto aquí en Cuemanco, o acá en Marreselva, o aquí donde vendemos las plantas. ¿Quién me viene a pedir factura? Nadie. Todo lo vendes a público en general, ok, ventas tasa cero y demás. Llegas, presentas tu declaración y resulta que sí tienes que pagar IVA porque así está determinado. O sea, qué buena onda, ¿no? bueno, pero ahí sí ya no tengo la culpa, por eso ya te digo que yo ponía base cero para no pagar ese impuesto. Bueno, ya nada más te comenté de los ingresos, ¿no? Pero obviamente lo que tú ya nos aclaraste está excelente, el punto para los amigos que nos están escuchando. Voy a comentar de Adelante, la adelante. que nos dice, acá, ella es de Oaxaca, acá estos contribuyentes, creo que es de Tuxtepec, no, cierto, ella es de Guadalajara, de Jalisco. Acá estos contribuyentes sí tienen la obligación de IVA y por lo tanto las facturas tienen que llevar desglosado el IVA. Sí, exactamente, contadora BX. Dice Zule Ave, pero aún está vigente la facilidad de los 300,000 sin desglose de impuestos para el RIF en la Ley de Ingresos de la Federación. Sí, Sí, efectivamente, sigue activa. todavía sigue existiendo, aunque ya desaparecieron hasta los artículos que nos Sí, ya los estaban derogaron a partir del 2022. en el 2022 los desaparecieron, pero eso no quiere decir que ya no tengamos nosotros esa facilidad, como bien lo dice la contadora Zule, en la ley de ingresos de la federación, y continúa la contadora Bex. Así es, en el renglón de ventas al público en general, ¿y quién la va a arreglar? Pues nadie, Nadie. no hay que ponerle nada ahí. Si entre más tiempo pasa, más la desconfiguran. Qué horror, sí, sí, cada vez que estás, recuerda que hoy en día, lo que está haciendo, hace unos minutos estamos sufriendo todavía con los pagos provisionales de personas físicas y personas morales del régimen simplificado de confianza con el famoso coeficiente de utilidad, ¿no? Pero Así bueno, ese es. es algo que es otra historia y que pues como siempre, nuestros comentarios nos jalan a lo que está pasando el día de hoy, pero déjeme decirle que el RIFT, aunque parece ya letra muerta, está más Está viva. más vivo que nunca. Entonces, como ven ustedes, amigos, el RIFT a mí me apasiona. Yo nací con el RIFT, entonces, sí hice la maestría, me gustó mucho este régimen, lo comentábamos en muchos tiempos, dimos muchas pláticas de RIF y hoy resulta que estábamos platicando y dice, ¿por qué no volvemos a hablar de RIF? Porque sigue más vivo que nunca, ¿no? Y todavía sigue teniendo los mismos problemas que nos comenta la contadora Becky, la contadora Azule y todos los demás que dicen que hay problemas y lo que tú bien dices y dijo la contadora Becky en el recuadro de eventos al público en general, si tú pones una cantidad, estás fuera, ¿no? Porque te van a cobrar ese IVA. Entonces, aguas ahí lo que tenemos que poner. Es Entonces, correcto. es bastante la información y como ven ustedes, el formato de este programa de Conociendo el Mundo Fiscal es que no hablamos muchos términos técnicos, no hablamos de artículos, no hablamos de resolución miscelánea, de la regla 3.13.1, ¿qué dice? No, no, es que nosotros estamos enfocados a que llegamos a un público en general donde no todos son contadores. Ese es el formato que tenemos aquí en este programa desde que nacimos aquellos años mozos, contador, cuando nació el número 1 de Conociendo el Mundo Fiscal hace poco, que cumplimos en noviembre, cumplimos 3 años, Tres ¿verdad? años, es Estaba correcto. yo viendo el programa número 1 que hicimos ya tú y yo, porque tú dices el primero, ahora sí que tú dices el -1 y nosotros ya hicimos el 1. El Este, cero. hiciste el 0 y nosotros ya hicimos, tú y yo hicimos el 1 y después tuvimos la oportunidad de que se unió con nosotros el contador Silvino, la verdad que nos dio
la oportunidad de trabajar con él y participar con nosotros, pues hemos estado viendo ese programa y me emociona porque empezamos con algo que no sabíamos y le apostamos en el formato Amigos Facebookeros. Fue cuando también acababa de empezar pues el COVID y se murieron todos los programas porque lo hacíamos en vivo y bueno, lo estamos haciendo ahorita en vivo, me refiero que lo hacíamos en el despacho y nos reuníamos, ¿se acuerdan? Que teníamos hasta 2 programas en aquellos años. Entonces, cuando empezó el COVID, pues ya no nos pudimos reunir, pero Juan Carlos y un servidor dijimos, pues vamos a hacerlo a través de Zoom, ¿no? Me recuerdo que empezamos aquellos años y afortunadamente, tal vez no fuimos los únicos, pero sí fuimos de los pioneros que empezamos en esta modalidad. Exactamente. Y que muchos programas nacieron en esa modalidad. No es que nos hayan copiado, también tuvieron la misma idea, la misma iniciativa, pero somos de los primeros que hicimos este programa y en el cual pues por eso me emociona porque seguimos y vamos a seguir todavía por un buen tiempo, salvo que el Dios Padre nos diga pues hasta aquí, ¿no? Pero quien sea, los que queden lo seguirán, ¿no? Así es. Adelante. Así es. Exactamente. Pues bueno, Pues sí, amigos, ahora sí que puntos finales, ya para que terminemos el programa. Silvino. En el mío es, si está por vencer tu RIF por tus 10 años, pásate directamente a actividad Actividad empresarial. empresarial, sí. Así de simple, simple y llano, dirían los abogados. Liso y llano, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad es que es una recomendación muy buena porque nos evitamos el tipo de complicaciones para los factores que hemos estado hablando en el tema del reciclo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en unas cosas te dicen, esto lo llevas bien y esto no te basas en un cálculo diferente, ¿no? Y entonces para que la autoridad no vaya a malinterpretar algo que tú estés haciendo en el reciclo por el tema de las tasas y todo, nos vamos a régimen general. Sí tiene uno más obligaciones, pero también, así como hay obligaciones, también hay facilidades si no rebasa ciertos montos. Entonces también podemos aplicarlo. O sea, no dejemos irnos o guiarnos porque te dicen, es que en régimen empresarial tienes, por poner un ejemplo, 5 obligaciones fiscales, ¿no? No, porque si leemos bien y si entramos dentro de las facilidades que son las resoluciones misceláneas que emite la autoridad, a lo mejor nos quedamos con 3, pero esas 3 es un mecanismo probado, validado y que tenemos esa constancia en la información que vamos a estar presentando ante la autoridad tributaria, ¿no? Es correcto. Así es. Gaudencio. Entonces, como ven ustedes, amigos, pues ya el contador Silvino nos mandó directo a actividad empresarial y profesional. Entonces, yo no es que no esté de acuerdo con el contador Silvino, yo de hecho, desde que nació, antes de que naciera el régimen simplificado de confianza, le pusimos así el monstruo de las 1000 cabezas y el tiempo nos ha dado la razón. La verdad sí es un monstruo, pero tampoco puedo decir que pues no funciona, porque sí hay actividades que la verdad pues porque nos lo vendió, tú nada más vas a pagar máximo el 2.5% de impuesto sobre la renta. No vas a pagar más y si estamos en RIF o en actividad empresarial y profesional, puede ser que sí rebases el 2.5% anual, hablando solamente del impuesto sobre la renta. Entonces habrá que hacer un análisis de la actividad que tú estás haciendo, posiblemente nos vaya a decir que sí debemos de estar en el régimen simplificado de confianza, pero les debo de decir que son las menos, las actividades, la mayoría les conviene estar en actividad empresarial y profesional para personas físicas y ahí sí coincido totalmente con el contador Silvino. Vámonos a la actividad empresarial y profesional como personas físicas. Si es complicado, un poco más que en el régimen de incubación fiscal. ¿Es complicado comparado con el régimen simplificado de confianza? No, porque para mí el régimen simplificado de confianza también tiene sus bemoles, hablando del impuesto al valor agregado, porque por un lado te quita las deducciones y dices, ya no ocupas facturas para impuestos por la renta.
pero para IVA sí. Y dice, y para IVA van a ser deducibles de acuerdo a lo que es deducible para impuestos sobre la renta. Entonces, pues volvemos a regresar a lo mismo. Tienes que llevar el control como si fueras a tener deducciones para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces ahí está lo complicado, donde no nos lo dijeron, donde dice el contador Silvino con letras chiquitas, pero ahí decía, ¿no? Que no lo leímos, bueno, que todos nos fuimos y que hasta lo triste es que muchos contadores están en reciclo. Y bueno, y bueno, ahora sí que tendrán sus razones, ¿no? Sí. Tengo un Sí, caso en especial de dos contadoras que así tal cual dijeron, no, pues ya no voy a hacer contabilidad, me cambio al reciclo. Y se dieron cuenta por ahí de junio que no era lo que habían pensado, ¿no? Y me dijeron, ¿y te puedes salir? No, tienes que terminar el ejercicio. ¿Qué pasó? En enero se salieron, pero tuvieron sus consecuencias. Las consecuencias de no haber hecho el análisis, ¿no? También no todo es bonito pasarse al reciclo, entonces, cuidado, quienes yo sugiero, aconsejo que quienes están en el régimen de ocupación fiscal se terminen lo que les queda, ¿no? Si es un año, si son dos, si son cinco, aprovechen ese régimen y sáquenle el mayor provecho posible, ¿no? Y después hagan el análisis, seguramente va a salir lo que dice Nostradamus Silvino, que se van a tener que ir en actividad empresarial y profesional, ¿no? Entonces, hagamos ese análisis, hagamos esa reflexión, o si no, llámenle al contador Silvino y que ahí con su mágica, pues les va a decir eso, ¿no? Entonces, no, sí. Es que mira, contador, en ese aspecto, digo, a final de cuentas es un punto de vista que uno dice, ¿no? Estamos de acuerdo, porque cada quien, dicen por ahí que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tratamos de hacer algo razonable y que tenga esa consistencia en lo que vamos a estarle diciendo al cliente de cómo vamos a estar calculando sus impuestos, ¿no? Entonces, sobre ese sentido, uno trata de buscar la forma, porque imagínense si hacemos un análisis y haces un análisis entre dos regímenes, entre el reciclo y el de actividad empresarial, lo presentas a tu cliente y de pronto te diga, ¿sabes qué? No me voy por ninguna de las dos y mejor me quedo sin llevar contabilidad, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor y atrás no se ven trabajos que vamos haciendo. Entonces, por eso es muy importante el tema de desde un principio sopesar los pros y contras para presentar lo más claro que sea posible al cliente las opciones, ¿no? Pero desde un principio, como bien lo dice. sí, contador Silvino, fíjate que acabas de decir algo súper importante, que muchos contribuyentes dicen, pues entonces ya no pago impuestos, ¿no? Se van a la informalidad. Sí, Y sí, ese, sí, de ese es un verdad. grave problema. Hay un artículo que sacó nuestro amigo en común, el maestro Benjamín Castillo. ¿Qué va a Sí. pasar si tú ya no pagas impuestos? Les recomiendo que busquen ese artículo, muy interesante, porque la verdad yo no me atrevería a no pagar impuestos. Preferiría irme, mejor no lo digo, pero no dejar de pagar impuestos. Bueno, sí lo voy a decir, me prefiero irme a la informalidad que dejar pagar impuestos. Claro que es lo mismo, pero primero presento mi suspensión de actividades, ¿no? Antes de irme a no pagar impuestos, ¿no? Pero pues es algo, espero que no me estén escuchando los amigos en común que están ahí junto al despacho, que no voy a decir dónde estamos, para que no Exacto. sepan quiénes somos, quiénes son, pero sí es importante lo que acabas de decir, contador Silvino, y la verdad es que también tenemos que asesorar a los contribuyentes y darles la mejor opción, como tú bien y atinadamente lo dices, y debemos decirle los pros y los contras, ¿no? Y que tomen ellos la decisión, ¿no? Una vez que ya nosotros les hayamos sugerido con números y palitos y bolitas, pues que ellos tomen conciencia también y decir, ah, sí me conviene. Y no por el hecho de que sea más fácil, según ellos, les vamos a cobrar menos. Al contrario, por el régimen simplificado de confianza se está cobrando más que por el RIF, ¿no? Entonces, aguas ahí. ¿Quién se nos fue? ¿El contador Silvino ya se enojó o qué pasó? Ah, No, ya ahí regresó. sigue. Ahí sigue. Bueno, pues eso sería mi conclusión y aquí estamos para lo que
pues comenten, ahí están nuestras redes sociales, está el programa, el grupo de WhatsApp de Conociendo el Mundo Fiscal, que muchos de los que están aquí comentando están ahí con nosotros. Coméntenos, pregúntenos, tanto el contador Silvino, contador corríjanos también. No te escuché. Corríjanos también, porque puede pasar, ¿eh? No, sí, de También. hecho, parte de los comentarios que nos dan, muy atinados todos, la verdad nunca lo vamos a tomar a mal, al contrario, es para enriquecer pues un conocimiento. Nosotros no, al menos yo no tengo pues la verdad absoluta, ¿no? Pues Así adelante, es. contador Juan Carlos. Es correcto, pues ya también, pues prácticamente ya se abordó todo lo que teníamos que decir del RIF. Entonces, conclusión, o por decirlo ya, puntos en esta pregunta, ¿cuál es el futuro del RIF? Pues como ya bien lo comentamos, sigue más vivo que nunca. Hay que volver a retomar las reglas del juego en el RIF, como bien lo decían por ahí, o sea, legalmente hablando, digámoslo así, dejó de existir a partir del 1 de enero de 2022. Ya no hay RIF, ahora es Recico, pero por ahí los que todavía les tocó inscribirse al 31 de agosto de 2021 tienen 10 años para estar tributando en este régimen. Entonces estamos hablando que sería hasta el 31 de agosto del 2031. Entonces hay tiempo, o sea, es cuestión de analizar, pero les apuesto lo que quieran que antes del 2028 o 27 ya habrá nacido otro régimen fiscal después del reciclo, a ver con qué nos salen, para que ese sea el cambio ahora, ya en la, ahora sí ya extinción del RIF, quedando solamente reciclo y viendo qué otro régimen fiscal nos van a venir a abaratar para que procedamos a inscribirnos en ese régimen, ¿no? Entonces, sigue más vivo que nunca el RIF, hay que volver a repasar las reglas, hay que volver a repasar los cálculos, hay que volver a repasar los beneficios para que podamos continuar en él y podamos seguir tributando sin ningún problema. Entonces, pues amigos, gracias a todos y nos vemos la siguiente emisión. Estaremos tratando temas actuales o por ahí también en el grupo, en redes, mándenos de qué quieren que hablemos, qué temas quieren escuchar y ahí los estaremos analizando. Pues muy buenas noches a todos amigos y nos vemos el siguiente programa. Sí, Saludos a último todos. comentario, dice ¿Sí? el contador Xicotencal que coincide totalmente con el contador Silvino. Pues ya bien lo dijiste, es Nostradamus Silvinos, entonces Sí. hay que hacerle caso, ¿no? Más Sí. bien. Pues, Adelante. pues amigos, muy buenas Buenas noches. noches. Nos vemos el siguiente programa. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.